Hemos estado tocando lo que tiene que ver con el capítulo 2 del libro de los Hechos, y hemos ido avanzando poco a poco, y en la medida que el Señor nos va permitiendo detenernos en algunos aspectos y nos hace algún énfasis el Señor, pues en esa medida nos detenemos, lo vemos, lo consideramos, lo ponemos delante del Señor. De pronto el Señor nos aclara, de pronto surgen otras preguntas, a veces surgen preguntas y casi nunca veo que los hermanos digan, bueno, quedó una pregunta hace 8 días, yo investigué sobre esto, yo he preguntado además de mi investigación al Señor y ahora entiendo eso. Creo que eso hace parte de una dinámica sana, hermanos, dentro de lo que es los estudios que podamos hacer. Y dentro de lo que decía el hermano, pues nos estaba destacando porque habíamos leído desde el versículo 38 al versículo 42 del capítulo 2. Desde el versículo 38 del capítulo 2 hasta el versículo 42. Y como él bien lo decía, estuvimos tocando varios aspectos y creo que pues dentro del resumen que él nos hizo, solo añadir y enfatizar algo que veíamos en el versículo 42. Ese versículo 42, mis amados hermanos, es muy importante porque todos sabemos que la iglesia estaba fundamentada sobre estos 4 pilares o estos 4 principios espirituales que de muchas partes se pierden estos 4 pilares, y cuando se pierden esos 4 pilares que habla el versículo 42, la iglesia entra en una cojera o entra en un desvío o entra en problemas que no hacen ni permiten que el propósito eterno de Dios se lleve a cabo a través de lo que Él ha establecido en su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, estuvimos haciendo bastante énfasis en esos 4 fundamentos, en esas 4 partes que están reveladas allí. Estamos viendo que esto es el inicio, cómo fue el desarrollo de la iglesia, mis amados. Y es importante esto, cómo fue el desarrollo de la iglesia. La palabra de Dios nos dice que la casa de Dios ha tenido y tuvo en sus inicios una gloria. La gloria de Dios, porque la casa de Dios, el principal objetivo de que haya casa de Dios, y para eso hay casa de Dios, ¿para qué hay casa de Dios? Hay casa de Dios para que haya manifestación de la gloria de Dios. Recuerde eso, ponga atención a eso, apúntelo si lo está apuntando. El objetivo de que haya casa de Dios es de que la gloria de Dios sea manifestada sobre esta tierra, sobre este mundo terrenal, sobre este mundo que necesita ver la gloria de Dios. Y usted no va a encontrar la gloria de Dios en su mejor expresión o en su mayor expresión, no lo va a encontrar en ninguna otra parte, mi amado hermano, en ninguna otra parte de las cosas creadas lo va a encontrar, sino en lo que es la manifestación de su iglesia. Entonces uno se preguntaría, ¿y cómo fue los inicios de la iglesia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Será que todos en un momento dado se reunieron y decidieron comprar un local? ¿Decidieron alquilar unos equipos de sonido? Como generalmente se inicia la iglesia hoy en día en cualquier lugar. Tuvieron un primer buen predicador, vamos a colocar este predicador al frente, vamos a reunirnos para recoger unos fondos y vamos a recoger diezmos y vamos a formar unas políticas, vamos a hacer unas políticas donde podamos nosotros tener un nombre, vamos a hacernos un nombre, vamos a tener un nombre, vamos a tener una personería que nos avale, vamos a hacer, ¿así comenzó la iglesia? Creo que no. Pues la palabra de Dios no nos dice que nada de esas cosas, como lo vemos en el versículo 42, es lo que podríamos decir estaba sustentada la iglesia. La iglesia no estaba sustentada en nada de esas cosas.
Cuando nosotros leemos el versículo 42, nos damos cuenta de cuáles eran las cosas, las 4 cosas fundamentales para que comenzara el desarrollo y comenzara la manifestación gloriosa de Dios sobre esta tierra. ¿Qué ellos hacían? Esa sería la pregunta. ¿Qué ellos hacían? ¿Qué era lo que hacían ellos? Y vemos que ellos estaban centrados por lo menos en 4 cosas que estuvimos desarrollándolas, mis amados. Recuérdenlo, por favor, porque nosotros comenzamos a desarrollarlas. Nosotros dijimos que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia, mi amado, que no esté perseverando en la doctrina apostólica, pues podemos decir que no tiene nada que ver con lo que Dios tiene como propósito para su pueblo. Y habíamos hablado un poquito de eso, habíamos dicho que ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿O en qué consistía la doctrina de los apóstoles? Entonces, la doctrina de los apóstoles no eran seminarios teológicos sobre temas teológicos. No era esa la doctrina de los apóstoles. No es que ellos se dijeron, bueno, vamos a ver cómo es esto de la doctrina de la iglesia. Vamos a sentarnos a ver qué es la doctrina del pecado. Vamos a sentarnos a ver qué es la doctrina de los últimos tiempos. No, eso no era, digamos, el centro. Porque a veces nosotros como hijos de Dios, digamos que tenemos afinidad por muchos temas. Mucha doctrina es enseñanza, ¿no? Por muchas enseñanzas. ¿Y son necesarias que conozcamos y que las tengamos? Pues claro que sí. Pero si ustedes se preguntan qué es eso de que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿qué era lo que los apóstoles enseñaban? Tenían un libro, guía, donde ellos apuntaban, bueno, vamos a darles a estas personas el 1, 2, 3 de qué es la vida cristiana. Vamos a formar unos estatutos de cómo es que nosotros nos debemos de congregar y cómo es que debe la vida cristiana comenzar a establecerse. Ustedes saben que la doctrina de los apóstoles, mis amados hermanos, era una solamente. La doctrina de los apóstoles estaba centrada en lo que ellos habían experimentado en la presencia del Señor. Lo que, como leímos hace 8 días por allá en Primera de Juan, Juan fue un discípulo del Señor, uno de los 12, y Juan categóricamente en esa primera epístola de Juan, él nos va a decir que ellos se centraban en una sola cosa, en lo que ellos habían visto, en lo que ellos habían oído, en la experiencia que ellos habían tenido como seres humanos de haber tocado al Señor. Dice que era lo que ellos veían, oían de Él, lo que vivieron con Él, lo que escucharon de Él. Eso era la doctrina de los apóstoles. No existía otro énfasis, sino que la doctrina de los apóstoles era Cristo y la obra que estaba haciendo Cristo en medio de ellos. Eso era la doctrina de los apóstoles. Ellos no daban temas, mis amados. Ellos hablaban era de eso. Y ahí estaban centrados. Ellos no hablaban de temas para el matrimonio. Ellos no hablaban de temas para los jóvenes. Ellos no hablaban de temas para niños. Ellos no tenían escuela dominical. Eso no era el tema de ellos. El tema de ellos era la centralidad de lo que ellos habían experimentado. Y cuando nosotros reflexionamos sobre eso, nos damos cuenta que el aspecto fundamental de nuestra vida cristiana consiste en eso. Si ustedes se van a dar cuenta, mis amados hermanos, cuál es tu vida cristiana, tu relación con el Señor es lo que hace tu vida cristiana. Tu vida cristiana no está centrada en los temas que tú conozcas del Señor o de las cosas de Dios. Tú puedes ser un excelente teólogo, tú puedes haber asistido a las mejores escuelas de teología y el hecho de que tú tengas los mejores temas,
El hecho de que tú te conozcas las lenguas originales en que fue escrito la Biblia, si en hebreo, si en griego, si en arameo. El hecho de que tú conozcas todas esas cosas que pueden tener una importancia, eso no es lo que determina la vida cristiana, porque la vida cristiana nace específicamente la relación que tú tienes con Cristo. En eso consiste la vida cristiana. Lo demás hace parte para ese propósito, pero tu relación con Cristo, lo que yo puedo hablar, lo que yo puedo expresar, lo que yo puedo manifestar a otros en cuanto a mi forma de ser, en cuanto a mi forma de comportarme, en cuanto a mi forma de hablar, es lo que yo tengo en mi vida relacional con Cristo, en mi relación con Él, en lo que Él me muestra, en lo que Él me está enseñando, en lo que Él me está guiando, en los énfasis que el Señor está dando en mi vida. Porque si nosotros no tenemos una relación de vida de esa manera con el Señor, puede hacer que nosotros estemos sumergidos en una vida de práctica religiosa, en una vida de práctica religiosa. Los apóstoles nos hablan de una vida práctica de relación con Cristo. No nos hablan de una vida práctica religiosa, sino con una vida práctica de relación con Él, de lo que le oyeron a Él, de lo que sintieron, de lo que pensaron, de lo que ellos, de las decisiones que estaban tomando con Cristo cuando ellos decidieron seguirlo a donde Él iba. Ellos nos hablan de esa vida práctica. Ellos nos hablan de esa vida de comunión con el Espíritu, que aquí justamente Pedro, a través de este discurso, pues a través de esta predicación, permite que el Espíritu Santo comience a ser esparcido por todas esas cantidades de personas que estaban allí. Entonces, mis amados, esos 4 pilares o esos 4 fundamentos estaban en la iglesia del primer siglo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Había una comunión muy estrecha entre los hermanos. Eso no eran reuniones de que yo me encuentro solamente cada 8 días. No eran reuniones que solamente me veo en los campamentos o en los congresos cristianos. No eran reuniones solamente de una sola reunión, de irme, sentar, escuchar y listo. Según lo que yo entiendo aquí, en esa comunión de unos con otros, tiene que ver con una participación íntima con otros que también habían recibido esa vida del Señor. Había una identificación, había una identidad por el Espíritu, no era una identidad por las doctrinas. Ojo con eso, porque a veces dentro de todo el denominacionalismo cristiano, pues los hombres quieren crear una comunión, es a través de las doctrinas que nos identifican y las doctrinas en las cuales nosotros entendemos o las interpretamos de una manera, y desde esa forma yo puedo decir, yo tengo comunión con este porque este es pentecostal como yo. El otro puede decir, no, pero un pentecostal con un bautista, pues claro que no. Ahí no podemos tener comunión. ¿Será eso cierto? ¿Será que un bautista, un pentecostal, un cristiano que sea de los de las varias vertientes no puede tener comunión con otro porque no tienen las mismas perspectivas o no tienen los mismos énfasis doctrinales? ¿Será que no pueden tener comunión? Yo aquí en la primera iglesia no veo eso. Yo no veo que ellos comenzaron a apartarse por grupos y que comenzaron a decir, no, yo me identifico más con las enseñanzas al estilo de Pablo. No, yo me identifico más con las enseñanzas al estilo de Apolos. No, yo me identifico más con las enseñanzas al estilo de Pedro. Yo no veo eso, mis amados hermanos. Más bien, eso se comenzó a presentar
ustedes lo saben que es algo que pasa en la iglesia a los corintios, porque Pablo trata ese tema en la primera carta que hace, lo que escribe a los corintios, donde él comienza a ver justamente eso que estoy diciendo, que comenzaron a darse, los hermanos comenzaron a tomar ciertos énfasis y ciertos partidos, y eso hizo que comenzaran a presentarse divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Si nosotros estamos en un camino de profundización con Cristo, de identificación con Él, de comunión con el Señor, porque primero la comunión es con el Señor. Para yo poder llegar a tener comunión con el hermano, tengo que tener una gran comunión con el Señor. ¿En qué tanto yo tengo comunión con algún hermano? ¿Qué tanto yo tengo comunión con algunos hermanos o en algún hermano? Todo eso depende de cuánta es mi comunión con el Señor. Depende de cuánta es mi comunión con el Señor. Y entonces, en la medida que nosotros vamos relacionándonos con otros hermanos, yo sé que existen, cuando hablamos del término comunión, nos estamos refiriendo a una unión que tenemos en común. ¿Y qué es lo que tenemos en común para estar unidos? Pues ya nosotros ya lo hemos dicho, tenemos una misma fe, lo que dice el libro de Efesios, un mismo bautismo, un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios. Eso es lo que tenemos en común. Y eso es lo que permite la comunión, cuando hemos entendido eso. Y cuando hemos entendido eso, sabemos que podemos tener comunión con un hermano, podemos nosotros tener relación, comunión, pero entre más estemos nosotros, cada uno, en una comunión con el Señor, mejor va a ser la comunión con el hermano que también se encuentre en la misma sintonía. Porque si otro hermano está en la misma sintonía que yo estoy, o sea, si yo estoy metido en esa comunión con el Señor cada día más y ese otro hermano también está en esa misma comunión, ¿en dónde nos vamos a encontrar nosotros? Pues nos vamos a encontrar identificados ¿en quién? En Cristo. Y vamos a tener una comunión más profunda con esos hermanos. Vamos a tener una comunión mucho más profunda, sólida, digámoslo de esa manera. Y ellos perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Era una vida muy sencilla. Y también habla de en el partimiento del pan. Y ustedes saben que los primeros cristianos, esta iglesia, porque la Biblia habla de que la gloria de la casa de Dios, al comienzo, esto es al comienzo, al inicio, aquí digamos que se están dando las primeras evidencias de lo que es la iglesia. Encontramos que ellos participaban de unas comidas y era muy usual que los cristianos, en medio de las reuniones que ellos tenían, las reuniones estaban o tenían un ingrediente fundamental que era participar de cenas, de comidas, que terminaban usualmente en el partimiento del pan. El partimiento del pan se le llama así. El partimiento del pan era esa práctica que tenía la iglesia de memorar, o los primeros hermanos, de memorar lo que el Señor les había enseñado a ellos en virtud de la última cena. Recuerden cuando él tuvo la última cena, que parte el pan y el vino y le da a cada uno de ellos a comer de ese pan y a beber de esa misma copa, en esa intimidad que él tenía, porque eso lo hizo él en medio de una intimidad. Jesús no solamente tenía 12 discípulos, ustedes saben que el Señor tenía más discípulos, pero estos 12 discípulos a los cuales él llamó apóstoles, esa era una pregunta que hacía una hermana, con esos que a él llamó apóstoles, les tenía una comisión especial y con esos es que él comparte la cena, en ese nivel de comunión que estaban con él,
Él comparte la cena, hace el partimiento del pan, les revela y les comienza a revelar por el Espíritu lo que significaba el nuevo pacto. Ellos, acostumbrados todos a vivir bajo el pacto antiguo de la ley, ahora Jesús les estaba mostrando que Él los estaba llevando a que como participantes del nuevo pacto, ellos tuvieran la experiencia de adquirir una realidad de lo que era ese nuevo pacto. Y el nuevo pacto no consistía en otra cosa que comer y beber de Cristo. Imagínense ustedes, comer y beber de Cristo. En eso consistía el nuevo pacto. El antiguo pacto consistía en el cumplimiento de unas normas, en el cumplimiento de unos requerimientos, en el cumplimiento de la ley, de unas leyes. Eso era el antiguo pacto. Había que cumplir. Ese era el yo hago o no hago. Si yo hago, soy bendecido. Si no hago, recibo la maldición. En eso estaba sustentado el antiguo pacto. El nuevo pacto estaba sustentado no en una práctica externa, sino que el nuevo pacto estaba centrado en una práctica permanente. Porque usted sabe que la comida y la bebida es algo permanente. Piensen un momentito en eso, amados. ¿Qué es lo que nos liga a nosotros a esta vida terrenal? ¿Qué es lo que nos vuelve a nosotros o nos hace dependientes de la terrenalidad? Lo que nos hace dependientes de la terrenalidad es el sustento de este cuerpo, ¿verdad? Porque si nosotros no sustentamos este cuerpo que tenemos físico, pues nosotros morimos porque no lo sustentamos. Eso nos hace a nosotros entender la terrenalidad, que estamos unidos a una realidad, y es que si no comemos y bebemos, pues nos morimos, ¿verdad? Y el Señor en el nuevo pacto utiliza la simbología de la comida y la bebida para decirnos que así como nosotros somos tan dependientes en lo terrenal de nuestro alimento y de nuestra bebida para sustentar este cuerpo, si nosotros queremos tener la sustentabilidad de la vida eterna consiste en que nosotros conozcamos al Señor. ¿Y qué es conocer al Señor? Tener una comunión con Él, y no hay nada más profundo que el entender la comunión a través de la comida, porque cuando el Señor está hablando de comida, nos está hablando de una comunión íntima con algo, como cuando nosotros comemos. Cuando usted come algo y bebe algo, pues ese algo que usted come y ese algo que usted bebe es algo que se vuelve uno con usted. Y aquí el Señor nos está diciendo que Él es ese pan y ese vino. Lo hizo dentro del contexto de la cena de la Pascua, que tiene otras grandes riquezas para entender allí, porque Él estaba representando allí que Él era ese cordero, y ya nosotros hemos hablado de la importancia de entender qué es que nosotros tengamos al cordero, y qué es entender de que nosotros tenemos la vida de Él, el derramamiento de su sangre, que nosotros podamos aprovechar de esa sangre para que justamente podamos entrar en pacto con Dios. Y eso todo lo hemos estado viendo por espacios, por etapas. Y aquí el Señor esta primera iglesia, este inicio de la iglesia, había entendido que en el partimiento del pan, en el partimiento de lo que era con los hermanos, de disfrutar de la comunión de los hermanos, donde había ese partimiento del pan, ellos estaban apropiándose de las realidades del nuevo pacto. Ellos estaban cada día siendo más conscientes de que no se necesitaba ya todo ese ritual que había, porque entendieron que todo ese ritual del antiguo pacto, todo eso, todas esas cosas que se hacían en el antiguo pacto bajo la ley, eran sombras, y que ahora todo era tan sencillo. Ahora cada uno tenía a disposición a Cristo cuando comía y bebía y estaban haciendo memoria de Él, tenían acceso cada uno particularmente a esa vida. Ya no se necesitaban intermediarios,
ya no se necesitaban espacios, ya no se necesitaban templos, ya no se necesitaba utensilios, ya no se necesitaba todo lo que había en el tabernáculo o en el templo. Cada uno estaba apropiándose de esa realidad, unión sencilla que ellos tenían. Era una vida espiritual que comenzaba a revelar la sencillez del nuevo pacto. Bendito sea el Señor por la sencillez del nuevo pacto, mis amados, donde cae toda obra religiosa del hombre, toda pretensión del hombre, todo esfuerzo del hombre por creer que se puede acercar más a Dios si tiene más esfuerzo, porque el ser humano tiene eso, el ser humano caído, el ser humano adámico tiene eso dentro de su naturaleza, que tiene que esforzarse para poder agradar a Dios, que tiene que esforzarse para poder tener comunión con Dios y que tiene que presentarse delante de Dios totalmente queriendo limpiarse por sí mismo, aprobándose delante de Dios por sí mismo. El nuevo pacto nos habla de que ahora podemos de una manera sencilla tomar de la sangre de Cristo, apropiarnos de la sangre de Cristo, llegar a la presencia de Dios por lo que tenemos en Cristo, porque tenemos en Cristo grandes riquezas. Y todo esto hace parte de las riquezas que tenemos de Cristo para podernos acercarnos al Padre libremente, confiadamente, acercarnos al trono de la gracia para alcanzar esa misericordia que todos necesitamos. Y eso lo hacían ellos en el partimiento del pan. Entonces ahí vemos esos 4 grandes pilares en que estaba sustentada la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y una última cosa también en lo que ellos participaban, en las oraciones. En las oraciones. A ver, mi hermano Alex, ¿qué quieres comentarnos? Sí, Carlitos, de lo que estabas hablando ahora, en el Génesis 6, creo que Génesis 6, 3, 5, algo así, el Señor dice que Él no iba a contender más, el Espíritu de Dios no iba a contender más con el hombre porque Él era solamente carne. Entonces, pues para que nos quede bien fundamentado esa partecita del antiguo pacto, la ley era espiritual y la ley, al igual que esa representación que tenemos de ella en el Edén, en todo lo que el Señor había colocado, era santa y la ley podía prever para todas las necesidades del hombre, pero por ser espiritual y el hombre carnal, pues no podía la ley justificar al hombre. Entonces, esto es lo hermoso de ese nuevo pacto, que el Señor nos ha dado vida nuevamente en el Espíritu para poder entender esa verdad que hay en Cristo. De resto estaríamos en una condición muy parecida a las personas del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos la facilidad, lo que dice Carlos, que es sencillo, es porque el Espíritu Santo nos revela y nos le da vida al Espíritu nuestro para entender esas cosas. Esas personas les tocaba en la carne que tratar de cumplir la ley, y por eso pues esa ley los mató a todos hasta la venida de Cristo. Gracias, mi hermano. Sí, señor. Evidentemente, pues tú tienes la razón. Cristo es el cumplimiento perfecto de la ley. Cristo es quien vino a cumplir la ley hasta a la última coma y hasta la última tilde, como dice la Escritura. El gran privilegio que tenemos ahora es que si nosotros entramos en las maravillas de la salvación de Cristo, por Cristo y en Cristo, entonces ahora nosotros estamos aceptos al Padre o en el Padre, porque el Padre ve a nosotros, no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo en nosotros, y Cristo es el perfecto. Cristo es el que está cumpliendo la ley, y Cristo es el que nos lleva por su Espíritu a cumplir por el Espíritu las demandas de la ley. Y eso es lo que está haciendo el Señor ahora a través de su Espíritu justo en este tiempo
en cada una de nuestras vidas mientras estamos aquí sobre esta tierra, llevando y ejecutando el proceso llamado en la palabra de Dios santificación. Y la santificación es entrar a que sea una realidad todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo tiene y todo lo que Cristo ha llevado a cabo, lo vamos obteniendo en ese proceso de la santificación. Entonces, mis amados, la palabra de Dios dice que ellos partían el pan y también participaban en algo, en las oraciones. La oración, mi hermano, es el clima que nos permite o es la atmósfera de vida espiritual de la iglesia. Nosotros no podemos olvidar eso. Nosotros no podemos olvidar que el participar de las oraciones y el entrar como cuerpo, porque nosotros entendemos que cada uno de nosotros pues debe tener una vida particular de oración. Yo no puedo ser sustentado única y exclusivamente por las oraciones de los hermanos, sino que yo tengo que tener, vamos a llamarle a eso de mi participación personal en la oración como mi vida devocional. Yo no puedo tener una vida devocional por la participación solamente de otro hermano. Es necesaria mi vida devocional, pero también es necesaria mi participación de los hermanos en las oraciones, porque sabemos que hay un cuerpo que ora, hay un cuerpo de hermanos que está metido en esa atmósfera, que es la atmósfera de la presencia de Dios, y que solamente sabemos que la oración es el medio donde nosotros podemos encontrar pues esa atmósfera. En medio de esa atmósfera es que el Espíritu Santo puede estar manteniendo una interrelación con cada uno de los hermanos, donde verdaderamente podemos llevar las cargas los unos de los otros, donde realmente podemos tener una identificación con el hermano, donde realmente puedo entrar a ver al Cristo que también está en el hermano, y esa es la atmósfera de la oración. Y en eso participaban ellos, en esas 4 cosas que son básicas, pero decíamos que son como las 4 patas de una mesa que sostiene una tabla encima, y si nosotros quitamos una de esas patas, pues todo se viene, todo lo que está colocado sobre esa mesa se viene al piso. Entonces es muy importante, mis amados, que reflexionemos sobre eso y que reflexionemos sobre nuestra propia vida espiritual y nos pongamos a ver si con algún cuerpo de hermanos nosotros estamos cumpliendo estas 4 partes. ¿Sí me hago entender? Estoy con unos hermanos, digamos que con un grupo de hermanos, vamos a llamarlo con una asamblea de hermanos, participando de estas 4 cosas, porque yo creo que el participar de estas 4 cosas con un grupo de hermanos me lleva a tener un grado de involucramiento en todos los aspectos de mi vida que hacen que mi vida espiritual vaya desarrollándose y vaya teniendo una nutrición normal espiritual en este ambiente. ¿Por qué les digo esto? Porque conozco a muchos hermanos que son muy reticentes solamente a participar en algún tipo de reuniones con hermanos y ya, no más. Yo conozco hermanos que dicen, no, a mí solamente me gusta reunirme para escuchar la palabra y ya no más. Pero yo quiero que mi vida privada sea mi vida privada y no quiero que nadie participe de eso porque una cosa, he oído eso decir a alguno, mi vida privada es una cosa y mi vida en la iglesia es otra cosa y yo no quiero que nadie se meta en mi vida privada. ¿Será que existe tal cosa de eso dentro del cuerpo de Cristo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Existe esto de las vidas privadas en la iglesia, por fuera de la iglesia, y mi vida en la iglesia, como decir, expuesta, o no existe tal como eso? De esto lo hemos hablado, Carlitos, en muchas ocasiones con los hermanos que pues, han caminado un poco más y hemos llegado a una conclusión. Y pues si me permite, mi hermano, la digo para todos los que estamos.
Carlos. Hágale, Alex, que lo estamos escuchando. Nosotros hemos llegado a una conclusión. Dale, Alex. Hemos llegado a una conclusión que en este caminar en Cristo llega un momento en que el Señor permite que esa vida privada nuestra se vuelva pública. ¿Por qué? Porque es necesario que los hermanos sepan quién soy yo, cómo soy yo, porque vidas secretas en el cuerpo no hay órganos en el cuerpo humano que hagan sus funciones a escondidas para que no sean descubiertos y que los otros órganos se den cuenta. Entonces, en el cuerpo, incluso hemos hablado de no ser, ¿cómo se dice? Pues de estar de un lugar a otro, muchas veces por querer traer unidad. Pensamos que la unidad se da cuando empiezo a andar de un grupo de hermanos a otro grupo de hermanos. Y hemos visto que eso es complicado. ¿Por qué? Porque nunca nos vamos a sujetar a ninguna autoridad, ni mi vida va a ser conocida por mis hermanos. Entonces, lo hermoso de esto es que el Señor permita que nos conozcamos muy íntimamente. Por eso la palabra de Dios, pues ya lo hemos visto que la palabra conocer se refiere a esas relaciones íntimas, porque no deben de haber tapujos en el cuerpo. Cuando nosotros sabemos eso, podemos aconsejar a un hermano, nos damos cuenta cómo está caminando el hermano, cómo el Espíritu Santo nos puede ayudar a corregir el camino del hermano o que me corrijan a mí, si soy yo el que estoy andando mal. Entonces, la conclusión a la que hemos llegado es eso, que debemos de tener una vida transparente dentro del cuerpo. Gracias, mi hermano Alex. Pues eso es algo a lo que hemos hablado y de pronto hemos entendido, pero me gustaría escuchar opiniones también de otros hermanos, a ver qué piensan acerca de eso. ¿Es sano lo que la palabra de Dios nos está exponiendo? Crecer en medio, tener la posibilidad de crecer con unos hermanos, tener la posibilidad de ser conocido por los hermanos, tener la posibilidad de identificarme con Cristo, no estoy diciendo solamente con los hermanos, sino con el Cristo y con esa parte que me está permitiendo a mí crecer. A ver qué dice la hermana Rocío Gómez. Buenas noches, hermanos. Pues yo considero que sí es muy importante que entre todos nos conozcamos, porque casualmente en esta semana estaba leyendo acerca de qué tan beneficioso puede ser, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que hay en la iglesia. Habla acerca de de que uno se autoexamine. Entonces, uno puede caer en muchos errores porque dice en la palabra que engañoso es el corazón. Entonces, cuando uno se autoexamina, o uno se puede creer o muy bueno, o yo no le hago nada a nadie, o se puede creer uno muy malo y se puede desanimar de su vida cristiana. Entonces, si uno tiene esa comunión con los hermanos, de uno expresar sus debilidades, de uno expresar sus sentimientos, sus emociones, pues uno sabe que uno, pues primero que todo, nadie va a juzgar a nadie, ¿no? Que va a ser redarguido, que va a recibir una voz de aliento, que va a recibir el alimento, va a recibir palabra antes para corregir eso. Entonces, de pronto, pues, de todas las cosas que reúnen la iglesia como hermanos para en la congregación y para estar como un solo cuerpo, una de esas cosas es por las que uno pasa, ¿no? El de que uno no vaya a caer en eso, sino que uno tiene, pues primero que todo, ante el Señor también, pues uno expresar sus debilidades, y ante los hermanos también es una gran ayuda el que uno pueda hacer eso, ¿no? O si de pronto uno ha cometido, por decir, un pecado, o uno ha fallado en algo, no tener ese temor, porque realmente pues yo sí he tenido el temor, hay veces de confesar sentimientos y cosas que me pasan, me da pena, bueno, pues porque, por decir, yo ya alguna vez dije, ay hermanos, es que
fallé en esto y que otras lo tenga que decir, me avergüenza. Entonces, pues, se los comento porque me ha pasado otra vez de nuevo y no lo he comentado porque me avergüenza, pero bueno, ahí estoy hablando con el Señor y tratando de superar esas cosas. Y sí, por eso me parece importante, hermanos, que haya esa comunicación entre todos y que tengamos confianza los unos en los otros sin temer pues de que vamos a ser juzgados o señalados. Eso quería decir mi hermano, gracias. Gracias, hermana Rocío. Qué bien, qué bueno. ¿Qué otro hermano quiere decir algo con relación a lo que estamos, por supuesto, lo que estamos tratando? ¿Quiere algún otro hermano compartirnos algo con relación a esto? A ver. Carlos, yo creo que uno cuando comienza a andar en el Señor, ya la vida privada de uno tiene que comenzar a desaparecer. Porque nosotros debemos de ser uno en la casa, uno en la calle y uno donde estemos con el Señor. Entonces tenemos que tratar de que el Espíritu de Dios nos ilumine siempre y no nos deje ir más allá. Y la vida privada de cada uno debe desaparecer, porque nosotros queremos mostrar una vida de acorde a como el Señor quisiera que nosotros lleváramos. Entonces yo creo que nosotros, la vida privada de cada uno de nosotros tiene que desaparecer. La iglesia y la vida en el hogar tiene que ser una sola, porque para eso nosotros somos sacerdotes de nuestra casa y a la vez de nuestros amigos. Entonces tenemos que comenzar a enseñorearnos de esa palabra del Señor. Gracias, Carlos. Gracias, Hugo. Gracias por ese comentario y gracias por esa importante opinión. ¿Algún otro hermano? Hermano Carlos, pues quería comentar también, pues yo creo que sí, en verdad, la vida privada uno la se va a volver es como pública, de todas formas, como tal, tiene que dar uno como testimonio como para con aquellos que compartimos en el día a día. Cierto, porque como dijo el hermano anteriormente, en la casa no podemos ser uno, en la calle podemos ser otro y en la sociedad ser otro. No podemos. Entonces, ¿cómo sería el testimonio? Pues prácticamente yo cuando comparto con aquellos que me han describido tiempos atrás, mire quién era este. Pues la verdad, sí, yo era ese, pero gracias al Señor Él me sacó de ello porque he rogado de salir de esa situación y sinceramente lo que he aprendido es no seguirle tapando al enemigo, sino desenmascarándolo, diría yo, hablando de lo que era uno antes. No puede decir que era una ovejita por pena, ¿no? Demostrando de que nosotros, reconociendo el pecado, hablamos con sinceridad, a no ocultar, sino hablando con la verdad día a día. En el andar también en el Señor va uno mostrando quién es, tanto en la casa, en la calle, en la sociedad, como decían antes, para poder hacer creíble lo que hace el Señor en nosotros. Pues eso es lo que he querido también, de entender de que si hemos de hablar de nosotros, tenemos que ser transparentes en ese aspecto, de que quién éramos y ahora quién somos, y seguir mejorando cada día en el Señor, ¿no? Muchas gracias. Okay, hermano Amador, muchas gracias también por esa participación. Está muy bien. Yo pienso de que, mis hermanos, estamos tratando un asunto muy importante y es el asunto de tener esa experiencia del cuerpo de Cristo
y participar en los elementos fundamentales que nos llevan a tener una vida cristiana normal y sana. Porque una vida normal y sana cristiana participa de estas 4 anclas. Algún hermano le llamaba anclas. A ver, la hermana Maite. Buenas noches, mis hermanos. Sí, justamente yo también quería participar un poquito acerca de lo que estábamos hablando, acerca de la comunidad y lo que le escuché a la hermana Rocío. Yo quisiera compartir una parte de la palabra en Santiago 5:16 que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces yo decía, bueno, definitivamente uno pues como ser humano pues normal, ¿no? O sea, siempre comete errores, siempre está pecando, pero ahí es cuando esa comunión y el recibir enseñanza, el perseverar, el estar en comunión unos con otros, pues nos lleva a poder superar todas estas cosas, a poder superar nuestras flaquezas, a poder decir, Señor, yo estoy aprendiendo. Los hermanos unos con otros nos ayudan y poder con la confianza de no ser criticado, por supuesto, porque pues esa es otra cosa que también se ha fallado en muchas iglesias, que si uno confiesa su pecado, bueno, en ese momento de pronto no le dicen nada, pero después de un tiempo ya le sacan todos los trapos al sol, ¿no? Entonces, no, pues la idea es de que esos pecados o esas ofensas o esas situaciones, el hermano y nosotros como hermanos y podamos hacerlo en confianza y podamos ir superando todo eso. Porque la idea es de que crezcamos, de que no seamos criticados, de que nos ayuden unos con otros, poder ayudarnos para superar, porque somos débiles, definitivamente. Entonces, pero nos fortalecemos en el Señor y nos fortalecemos con los hermanos, porque una palabra, cuando uno tiene una debilidad, una palabra de amor, de aliento, pues uno lo supera. Y entonces dice, bueno, sí, sí tiene razón y va uno a la presencia del Señor. Y pues ahí es cuando Dios también nos ayuda, porque en la multitud de consejos también hay sabiduría. Así también dice la palabra de Dios. Entonces, yo creo que es importante eso también, que cualquier situación que tengamos, pues la pongamos delante de Dios y también pues delante de los hermanos para que unos con otros podamos caminar juntos, podamos levantar al hermano, podamos ayudarnos y levantarnos mutuamente. Esa es mi participación. Gracias, hermana Maite. Evidentemente que por eso es tan importante fíjense, cada aspecto. Comienza por, como dice el hermano Alex acá, voy a leer lo que dice el hermano Alex: 4 pilares de la iglesia para estar en Cristo. Perseverar en las enseñanzas vividas con Cristo, la comunión de unos con otros, el partimiento del pan para hacer memoria de Jesús y su sacrificio en la cruz, y las oraciones. Y termina él diciendo, son los 4 pilares. Evidentemente, mire que esto tiene como una secuencia. Perseverar. La hermana, hace 8 días, la hermana Luz Elena nos hablaba de qué importante de esa palabra, como comienza allí el versículo 42, la palabra perseverar. Porque estos 4 pilares, podemos en cualquier momento dejar de perseverar en ello. Y si dejamos de perseverar en cualquiera de ellos, vamos a tener problemas.
vamos a tener problemas en cuanto a nuestra experiencia espiritual con el Señor. Vamos a tener problemas porque no vamos a encontrar justamente todos estos elementos necesarios que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a tener de pronto un crecimiento desequilibrado. O puede ser el crecimiento parado, frenado, detenido, porque es que en la vida del cuerpo del Señor todos tenemos que ir creciendo, y al ir creciendo y estar comprobando las promesas de Dios, esas promesas de Dios que cada uno de nosotros va llegando a adquirir en su propia vida y en su propia experiencia, todas esas particularidades que tiene el Señor se vuelven colectivas y que hacen que el cuerpo de Cristo y en el ambiente del cuerpo de Cristo todos seamos enriquecidos, Y entonces, mis amados, al estar nosotros inmersos en ese acompañamiento y en esto que nos está hablando la Escritura, pues vamos a experimentar lo que es la vida cristiana normal. ¿Qué, Maite, quieres decirnos algo? No, Carlitos, voy a cerrar el... Ya. Entonces, mis amados, sé de muchos hermanos que justamente participan solamente de algunos de estos aspectos porque no les gusta simplemente, como les decía ahora, dar a conocer muchas de sus cosas de la vida y no comparten una cosa y no comparten otra con los hermanos. Y están también hermanos, como lo que estaba compartiendo ahora la hermana Rocío, de la importancia de experimentar con todos los hermanos ese crecimiento y esa ayuda para el crecimiento. Y eso va de dos sentidos. Una cosa es la ayuda que dan los hermanos y otra la capacidad que yo también debo de tener para recibir esa ayuda. Porque pueda que quiera yo dar esa ayuda o quieran los hermanos dar esa ayuda, pero ¿qué pasa si yo no quiero tampoco recibir esa ayuda? Y ahí tenemos que dejarnos de ver a nosotros como particulares, sino que tenemos que vernos como Cristo, que quiere ayudarme a través de mis, y cómo yo en Cristo puedo ayudar a mis hermanos. Son las dos partes, ¿no? Las dos partes. Y creo que en este momento nosotros nos encontramos creciendo en eso. Como diría el apóstol Pablo, no que ya lo hayamos alcanzado, pero sí, como podríamos decir ahora, tenemos que perseverar hasta que se vuelva en medio de nosotros una realidad, y en eso todos tenemos que participar. No es solamente un hermano o dos hermanos los que participan, sino que si todos los hermanos tienen la claridad de que se trata de eso, pues cada uno va aportando y cada uno va dando lo que el Señor y la revelación que el Señor le ha dado para mantenerse en esa perseverancia. Entonces, pues, creo, hermanos, que habría muchas cosas que decir de este versículo 42 y espero que lo sigamos estudiando. Hermana Luz. Sí, hermano, una cosita. Vale. Yo creo que es como parte de un proceso, porque al ser una familia nueva en que el Señor nos ha puesto, o sea, una familia de hijos de Dios, nos hacemos familia y somos un mismo cuerpo. Y es un proceso que el Señor va haciendo en nosotros. Y estaba buscando acá en Efesios 2:19, que dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es como parte de un proceso que el Señor hace en nuestras vidas, en nosotros, donde es como apropiarnos de eso, en que somos una familia. Y entonces, al ser una familia, pues viene todo lo demás de ello. El conocernos, el apoyarnos, el animarnos,
el ayudarnos, el exhortarnos, el compartir, bueno, todo lo que viene. Entonces, sacarlo como del ámbito donde antes lo vivíamos, cuando en un tiempo estábamos en el mundo, traerlo a esta nueva familia, que es la que Dios nos ha dado y pues es parte de todo este proceso que el Señor nos va edificando y nos va formando en nosotros. Gracias, mi hermana. Gracias, mi hermana Luz Helena, por esa participación. Claro que sí. A ver, la hermana Caterine también quiere decirnos algo. Hola mis hermanos, buenas noches a todos. Justamente quería hablar con respecto a lo que dice la hermana Luz Helena acerca de la familia. Ay, denme un momentico, por favor. Acerca de la familia, ya que yo leía en un libro, voy a comentarles que se llama Reconsiderando el Odre, por Frank Viola, recomendado. Nosotros no lo empezamos a leer y pues ha sido de edificación. Está en la página web por si quieren leerlo. Y voy a leerlo detenidamente, que dice Frank Viola acerca de cómo eran las reuniones de iglesia o cómo podrían haber sido. Y yo lo veo, como lo dice la hermana Luz Helena, como una familia. Voy a leer y dice así. A cada creyente que tenía una palabra de parte de Dios, se le proporcionaba la libertad de suministrarla por medio de su propio don espiritual particular. De aquí que una típica reunión eclesial neotestamentaria puede haber lucido como esto. 2 puntos. Un niño comparte la palabra de Dios mediante una presentación de drama y un cántico. Una mujer joven da su testimonio. Un hermano joven comparte una exhortación seguida de un análisis de grupo. Un hermano mayor expone una porción de las Escrituras y concluye con una oración. Una hermana mayor relata un hecho sacado de su propia experiencia espiritual. Varios adolescentes analizan su semana en la escuela y piden oración. Y todo el grupo experimenta una verdadera comunión, sentados a la mesa durante una comida compartida. Entonces ese pedacito quería comentarles, mis hermanos, y compartírselos. Y ahorita, pues leyendo esa parte final de una comida compartida y que todos estamos en comunión, pues se me hace muy parecido, ¿no? Cuando uno se sienta en la mesa con su familia a compartir su día y su experiencia diaria, ¿no? Entonces ahí les dejo, mis hermanos, y motivarlos a que si el Señor pone en sus corazones empezar a leer este libro, que así sea, mis hermanos. Gracias, Katy, también por esa participación. Aquí todos los hermanos pues estamos muy atentos. Yo creo que vamos siendo ampliados. Ahí nos está animando la hermana. Acuérdense que la hermana nos está animando también. La otra hermana está hablando, la otra hermana está colocando esto, el otro hermano está colocando esto. Y creo que allí vamos teniendo como una panorámica general de qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de la palabra, porque el Espíritu Santo está en todos, hermanos. Y el Espíritu Santo, a través de todas esas experiencias y esas recomendaciones y todas esas exhortaciones, pues nos va dando como la panorámica real. Los que convertimos a veces la iglesia en algo rígido, en algo teórico, son los hombres. A ver, creo que por aquí colocó algo la hermana Rocío Uribe. Dice, ya nuestra familia más cercana debe ser nuestros hermanos en la fe. Bueno, esta también es un análisis que hace la hermana Rocío Uribe, y claro que sí, efectivamente, en la medida que nosotros vamos teniendo esta verdadera comunión, nosotros no estamos hablando de que la iglesia sea un club de personas que se identifican en una ideología, estamos hablando de una familia espiritual real, y dice la hermana Rocío Uribe, para mí lo son,
efectivamente, en la medida que vamos creciendo en esa comunión con los hermanos, créanme, mis amados, que aún la familia natural va perdiendo esa posición que nosotros en el mundo nos tratábamos pues familiarmente, va perdiendo esa posición y vamos llegando a tener una comunión, relación mucho más profunda si verdaderamente estamos centrados en el Cristo y si estamos centrados en esa vida de Él. A ver, el hermano Alex quiere decir otra cosita. Sí, es muy significativo cuando el Señor le permite experimentar uno con su propia vida esto. En la palabra está, y el Señor da testimonio, el mismo Señor, cuando fue llamado por su familia biológica, su mamá, sus hermanos, Él hablaba acerca de eso. ¿Quién era su verdadera familia? Y pues los que hemos tenido la oportunidad de tener familias muy unidas, pero ojo, unidas con esos lazos que estrecha uno por la parte biológica, su ADN, por ese amor fraternal que tiene uno con sus hermanos y todo, que son lazos fuertes, pero son lazos que son rompibles. Cuando uno empieza a ver que esto que el Señor hablaba se empieza a hacer realidad en personas extrañas, personas que uno no conoce, a mí me llama mucho la atención y se lo decía a Carlos, a Maite no la conozco, a Angelito no lo conozco, a Luz Elena que se añadió yo no la conozco, pero uno ya se compenetra y uno habla con estas personas y hay una familiaridad, pues digo yo, única porque parece que nos conociéramos de años. Entonces el Señor nos permite experimentar, y mire que esto es un milagro, nosotros pedimos milagros y el Señor nos dice, ¿qué más milagro que una familia que te estoy añadiendo y que te estoy dando, aparte de la que tenías, en la cual, como les decía, nos une eso, ese amor fraternal, ese ADN biológico, pero acá nos une Cristo, nos une el amor de Cristo y entiende uno lo que Jesús quiso decir. Todos los que hacen la voluntad de mi Padre, ese es mi mamá, mis hermanos, mi papá, y en eso se va convirtiendo esta familia. Eso, Carlitos. Gracias, Alecito, gracias, de verdad que sí. De verdad que en la medida que nosotros vamos profundizando en nuestra comunión con el Señor, va adquiriendo cada vez mayor entendimiento cuál es la relación. Carlitos, qué pena, recapacité, Angelito sí lo conozco y comimos en tu casa un día. ¿Te acuerdas, Angelito? Pero mami, cuando uno empieza a envejecer, ya más de 50 años uno le empieza a fallar la memoria, Angelito, qué pena. Yo no sé por qué el hermano Angelito no dice nada, sino yo no sé si él está o no está. Parece que se fue. Bueno. Yo estoy aquí, acabo de llegar, estuve en la calle, pero estoy oyéndoles desde el comienzo. Ya. Desde que empezaron estoy. Estaba diciendo, Angelito, que no te conocía, que nosotros nos conocimos, creo que fue el año pasado, Angelito. Más luego haré la consulta. Entonces, Angelito, allá. Entonces, mis amados hermanos, eso era el inicio. ¿Por qué en la primera iglesia se vivía esa gloria, como habla la Biblia? Porque la primera iglesia, la iglesia del primer tiempo, la palabra de Dios dice que hubo una irrupción gloriosa del Espíritu Santo en medio de todos los hermanos que estaban allí. Y dice el versículo 43, ahorita sí vamos a tocar el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. ¿No les llama a ustedes la atención eso que dice la palabra, que haya sobrevenido temor a toda persona? Cuando ellos estaban perseverando en estos 4 aspectos fundamentales de la iglesia, vino un temor, pero ese temor, ¿a qué se refiere? ¿A un temor, a un miedo, o qué piensan ustedes que cuando dice y sobrevino temor a toda persona? Estamos hablando de que está iniciando la iglesia, están ellos participando de estos 4 pilares o estos 4 fundamentos, pero el versículo 43 dice que sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué será eso? ¿Qué entienden los hermanos?
Yo entiendo, contextualizado ahí en el mismo versículo, Carlitos, cuando empezaron a ver ese estilo de vida de estos apóstoles, porque al ver la forma como ellos empezaron a tratarse después de la llegada del Espíritu Santo, pues esto marcó, me imagino, en esa Palestina de esa época, algo pues muy impresionante. Entonces eso causaba temor la forma de vida que estos hombres expresaban, estos hombres, estas mujeres, todos los que estaban viviendo esa nueva experiencia. Hermano, A ver, mi hermana. yo creo que, pues, como hemos visto, la primera iglesia, la iglesia primitiva, fue pues un poder abrumador del Espíritu Santo obrando. Y yo creo que por eso sobrevino ese temor, como el Espíritu Santo les reveló a ellos su verdadera realidad, y al conocer ya del Señor y empezar a vivir una vida nueva como iglesia, ellos tuvieron un temor de Dios, un temor a querer agradarlo, de querer vivir conforme a como Él era, como lo conocieron, y no conforme a lo que estaba antes, o sea, como de percatarse de que tenían que estar en una nueva vida, porque era la realidad, era lo mejor, era lo que Dios quería para ellos. Gracias, hermana Luz. También estoy de acuerdo en eso. ¿Hay alguien que quisiera decir algo más con relación a eso? La hermana Ana Milena Jaramillo dice reverencia y conciencia de su presencia. Ok, también. Yo pienso que el Espíritu Santo, mis amados, estaba allí en ese momento en pleno, o sea, en plenitud, en esa primera iglesia que estaba descubriendo qué era ese nuevo pacto, cuál era la realidad de no tener esa vida religiosa, porque acuérdense que cuando ellos querían acercarse a Dios, pues tenían que ir y hacer unos lavados y unos rituales y todas unas cosas para poder llegar y acercarse allá y celebrar con el Señor, por ejemplo, las fiestas del Señor, o cuando querían ir al templo, ellos primero tenían que presentar un animal y se limpiaban y todo eso y entraban y participaban, pero una vez que salían, como que se olvidaban y otra vez volvían a sus labores y se perdían esa realidad. Pero aquí resulta que ahora, ustedes saben que allá en el lugar santísimo que había en el templo y en el tabernáculo de Moisés, el lugar santísimo, la presencia de Dios que se encontraba en ese lugar, la misma presencia de Dios, pues resultaba ser algo tremendamente peligroso. ¿Y por qué resultaba ser peligroso? Porque Dios es un Dios santo y al acercarse el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar a este lugar, él tenía que entrar muy consciente de que tenía que estar limpio para estar dentro de la presencia de Dios, porque si él había olvidado algo en su purificación, podía morir en ese lugar porque la presencia de Dios estaba allí. Entonces imagínense ustedes que ahora ellos eran conscientes de que la presencia de Dios, el lugar santísimo estaba abierto y que ahora la presencia de Dios estaba en medio de ellos y que ellos tenían que tener una realidad de vida muy de acuerdo a la vida del Señor y a la que el Señor estaba haciendo en ellos. Exactamente, la hermana Rocío dice temor de un Dios que, temor de un Dios que había traído algo tan poderoso. Exactamente, mis amados. Había una conciencia de la presencia de Dios que ellos no podían hablar de tener una doble vida, porque es que la iglesia no era un lugar a la cual ellos asistían. La iglesia era el lugar donde ellos permanecían, que es como tan diferente a los conceptos espirituales que nosotros heredamos de todas nuestras estructuras religiosas y denominacionales, porque a nosotros en todas nuestras estructuras religiosas y denominacionales se nos dijo que la iglesia era un lugar a donde nosotros asistíamos para ejercer un culto y cuando salíamos de la iglesia volvíamos a nuestra vida normal. Pues para la iglesia del primer siglo eso no era así. Para la iglesia del primer siglo es que ellos vivían en medio de la iglesia, ellos eran la iglesia.
La iglesia era un lugar no donde ellos iban, sino que era el sitio donde ellos vivían y donde compartían con otros su vida diaria, natural, su vida real. Sí me hago entender, hermanos, cómo esos conceptos fueron cambiando a través del tiempo, y eso es lo que hizo que la iglesia cayera en tan grande oscurantismo, porque la iglesia perdió estos elementos iniciales y llegaron a convertirse las cosas de Dios en cosas religiosas, en cosas solamente cúlticas, en cosas externas, en formalismos, en ritualismos. Y entonces la iglesia comenzó a perder ese carácter, y por eso sabemos que la iglesia entró en una gran etapa de oscurantismo religioso y espiritual, por supuesto. Entonces, aquí sabemos que vino un gran temor a toda persona porque sabían que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. ¿Cuánto nosotros hemos perdido eso, mis amados? Pensemos en eso. Cuando nosotros nos reunimos, cuando estamos reunidos, nosotros, cuando participamos con otros hermanos en diversos tipos de actividades y de cosas que hacemos, a veces perdemos de vista de que estamos en un ambiente santo, y a veces nosotros no tenemos mucho cuidado con eso. Aquí no quiero decir que nos seamos unas personas acartonadas o religiosas, pero sí a veces perdemos ese límite entre lo que es santo y entre el tipo de cómo sabemos que Dios y la presencia de Dios está en medio de nosotros, y que es muy reverente esa presencia del Señor en medio de nosotros. Y sobrevino temor a toda persona, y porque vino todo eso, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba, hermanos? ¿Cuáles eran las cosas que sucedían alrededor de esta primera iglesia? Dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En medio de todo esto que estaba ocurriendo con los hermanos, en medio de esta presencia de Dios en medio de los hermanos, en medio de esta realidad del Espíritu Santo, dice que comenzaron a ocurrir maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles. Estos hermanos que el Señor había confirmado y que había enviado a una misión especial, eran avalados por el Señor, y eran ellos aprobados por el Señor. ¿Y qué mostraba la aprobación de ellos en el mandato de lo que Dios o lo que el Señor Jesús les había mandado hacer? Pues la aprobación de ellos se daba en las obras que ellos estaban en ese momento ejecutando alrededor de todos los hermanos. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y el versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¡Wow! El hermano Alex dice, había un comunismo. A ver, dice él, había un comunismo espiritual. Bueno, digamos comunismo en el mejor sentido de la palabra. No voy a meterme mucho en la parte política, pero ustedes saben que el comunismo que nosotros conocemos, perdónenme si alguno tiene esa perspectiva comunista de la realidad política, o si alguno piensa que es el mejor sistema, pero el comunismo de los apóstoles no es muy igual al comunismo del cual nosotros tenemos hoy las doctrinas comunistas. A ver, Angelito, ¿nos quiere aclarar eso, mi hermano? Buenas noches. Hace rato dije algo, pero parece que no logré conectarme bien o algo pasó, pero yo estuve en la calle y desde el comienzo les decía que había estado conectado con ustedes a través del teléfono. Hoy ya estoy en la casa. Bueno, el asunto es que ellos vivían en comunidad. O sea, la mayor parte del tiempo pasaban juntos y por esa razón era más factible que ellos puedan
como dice el versículo 2:42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, al vivir en comunidad, pues están todo el tiempo mirándose, están todo el tiempo viéndose. La dificultad que ahora yo veo y por alguna razón el Señor permitió que pase esto. Yo acá me reunía con unos hermanos y luego de que apareció la pandemia se empezó a oír, es que tengo tantas ganas de abrazarte, y cuando había esa oportunidad no se lo hacía. Y entonces ahora es como más difícil poder vivir ese tema de comunidad, ¿no? O sea, evidentemente no tiene nada que ver con el movimiento político o revolucionario llamado comunismo, sino comunismo de comunidad, comunismo de compartir todo, de compartir su habitación, de compartir su cocina, sus alimentos, de compartir la vida misma. Creo que es en ese sentido esa comunidad de la que hablaba el hermano Alex. Gracias. Exacto. No estamos hablando del comunismo político, sino que estamos hablando del comunismo de comunión, de que tenían en común. Ellos tenían en común, si vivían ellos la realidad espiritual de que tenían el mismo Señor, el mismo Padre, el mismo bautismo, el mismo Espíritu, pues era común de que si eso era su realidad espiritual, las cosas que ellos tenían, pues no eran de ellos, sino que también eran de todos. Créame que esta ha sido una realidad que la iglesia no ha podido experimentar nuevamente. Algunos estudiosos dicen que esto fue algo muy particular de ese tiempo y que nunca ocurrirá ni nunca va a ocurrir nuevamente eso. Pero la Biblia dice que eso ocurrió en el primer tiempo. También sé que de algunos han intentado hacerlo, mis amados. He conocido y he sabido de hermanos que en algún momento dijeron, bueno, si esto fue posible en la primera iglesia, pues vamos, intentémoslo nosotros también. Y muchos han querido y muchos lo han hecho, han comprado un terreno y han comprado lotes y se han ido a vivir buscando, siendo ellos cristianos, por supuesto, y tratando de emular y de repetir esta misma vida, diciendo, esto lo podemos hacer nosotros. Las experiencias que yo he oído de eso siempre han fracasado, y han fracasado porque seguramente, pienso yo, esto es mi opinión, seguramente se ha tratado de entrar en esa comunión externa, pero más allá de la realidad externa, ¿no creen que primero tiene que haber una realidad interna, mis hermanos, para llegar a tener ese tipo de vida? ¿No creen que el Espíritu Santo es el que tiene que llevarlo a uno a esa experiencia? ¿Qué dice el hermano Ángel? Bueno, acá conozco a algunos hermanos que han intentado vivir ese tema de vivir en comunidad y no les duró más allá de 2 meses, 3 meses. El problema está en que somos humanos y siempre prima la carne de cada uno, ¿no? El momento que vivimos en comunidad, tenemos que estar sometidos a ciertas normas, a ciertas reglas, a cierto tipo de lineamiento para no afectar la vida del resto de hermanos. Y en el momento de que se ponen reglas para tener una convivencia sana, como las que el Señor puso para que el pueblo de Israel en el desierto pueda vivir en armonía, siempre aparece la carne de uno que la embarra, ¿no? O sea, que no quiere someterse o no quiere sujetarse a hacer algo que en la comunidad se ha establecido por el bien de la comunidad y por el bien de todos los miembros. Y ahí es cuando termina esa idea o ese deseo de querer vivir en comunidad.
Ok, Angelito, pero fíjate que tú estás haciendo un comentario de que cuando se entra en comunidad se deben de tener unas reglas y pues dentro de lo que yo veo aquí, lo que la iglesia, lo que la escritura nos está diciendo justamente es que lo único que ellos tenían era el Espíritu de Dios, que era quien les había generado ese deseo. Y parece ser, por lo que yo leo aquí, que ellos no se pusieron un manual de reglamentos y decir, bueno, aquí vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. No sé, eso lo veo yo así. Parece que cuando es el Espíritu Santo el que lleva eso, parece que todo el mundo es tan sensible a entender qué es entrar, y cuando se tiene esa comunión con el Señor y cuando se tiene esa interrelación con el Señor, como que cada uno logra entender qué es y qué es lo que se debe hacer en medio de esa comunión. Y ahí es donde se vuelve importante justamente lo que estamos diciendo. Podríamos ponernos de acuerdo todos en querer ir a hacer eso, pero si no es el Espíritu Santo, si no es el Espíritu de Dios el que está generando eso, yo pienso que eso va, como lo dices y como lo ha constatado la historia, pues se va a fracasar muchas veces. Evidentemente, o sea, si no es el Espíritu Santo el que motiva a hacer eso, pues no, eso no progresa, ¿no? Como, digamos, en una comunidad de hermanos, en un grupo de hermanos que hacen comunidad y que forman una iglesia en una ciudad, siempre debería haber el respeto, debería haber la sumisión, debería haber el compañerismo con el hermano que está al lado, porque no solo porque es mi hermano, sino porque él tiene a Jesucristo en su corazón. O sea, voy a respetarle al hermano porque tiene a Jesucristo en su corazón, no porque es hombre o porque es mujer o porque es anciano o porque es niño. O sea, ahí se pierde, debería perderse esa apreciación que antes como mundanos o como carnales o como no creyentes teníamos de las personas, ¿sí? Ahora, sabiendo de que el hermano tiene a Cristo, estoy tratando con Cristo, no estoy tratando con el hermano. Pero lamentablemente no tenemos esa visión de que así es como debemos manejarnos, ¿no? Y si no es el Espíritu Santo el que lleve a un grupo de hermanos a vivir en comunidad, a compartir sus bienes, su tiempo, su vida, pues sería hacerlo en el esfuerzo humano y eso no agradaría al Señor. Claro, Angelito, gracias. Evidentemente yo pienso que uno puede leer la escritura y uno le puede parecer pues, muy bien lo que estaba pasando aquí, pero recuerde que ellos no fue que se pusieron de acuerdo, ¿va? Fue el Espíritu Santo el que generó esto en ellos y fue el Espíritu Santo que los llenó tanto, que estaban llenos del amor de Dios y que ellos pudieron hacer esto sin ningún sacrificio. Ni ningún tipo de esfuerzo humano por tratar de hacerlo. Recuérdense más adelante la historia que vamos a leer de unos que justamente también estaban participando de esto, pero quisieron hacer algo parecido a lo que estaban haciendo los demás, pero ellos, dentro de las cosas, dentro de las propiedades que vendieron, retuvieron algo. ¿Se acuerda? La historia de Ananías y Zafira. Bueno, eso lo vamos a leer después, pero evidentemente estaba el Espíritu Santo, mis hermanos, llenando la vida de todos estos santos, que lo que pasó allí fue algo tan espontáneo. No creo que eso fue que ellos se pusieron de acuerdo y vamos a crear esto, vamos a hacer esto, no, es como decir, estaba pasando algo tan delicioso, tan espiritual, tan deseable, que ellos no querían separarse el uno del otro por esa presencia del Señor que experimentaban en medio de ellos. La hermana Anita dice que si los monasterios y los conventos son una tergiversación de eso, bueno,
Pues efectivamente los conventos, Anita, mi hermana, y los monasterios o todo este tipo de cuestiones están más relacionadas con las ideas del hombre, de estar buscando, más bien son estructuras, digámoslo así, son estructuras religiosas, y las estructuras religiosas no tienen nada que ver con esto. La estructura religiosa tiene que ver más bien con el sometimiento a ciertas hermandades bajo unas ideas que los guían a ellos, que no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios. Lo que estamos hablando aquí es la esencia de lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo, animando, persuadiendo y llevando a los hermanos a hacer algo y a hacer cosas que usted naturalmente no lo haría, como por ejemplo lo que dice el versículo 45, 44 y 45, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Cuando yo oigo hablar de que tenían en común todas las cosas, yo lo que imagino también, mis hermanos, es que ellos tenían obviamente sus casas, pero sus casas comenzaron a ser las casas de todos. No sé si me hago entender. No es que todos se metieron en un solo lugar, porque yo no puedo creer que 3,000 personas se metieron en una sola casa. Yo no creo que había una sola casa donde se metieran 3,000 para compartir todas las cosas. Lo que yo sí puedo entender es que las casas de los hermanos, de los que se habían convertido, y todos los hermanos comenzaron a sentir que esa era una casa donde podían llegar, donde podían sentir cuando llegaban allí que esa era su propia casa. Creo que en ese sentido es lo que dice la Escritura. ¿Sí me hago entender? Porque dice que tenían en común todas las cosas. Se formó ahí esa comunidad donde todos esos hermanos que seguramente tenían sus casas, pero compartían, vivían, se interrelacionaban unos con otros. Algunos iban a la casa de unos, otros iban a la casa de otros, otros iban a la casa de otros, y todos sentían que todo les pertenecía, que los necesitados, seguramente muchos de los que se convirtieron eran hermanos necesitados, pues no se sentían escasos, porque los que tenían suplían sus necesidades, las necesidades más básicas, pues ¿cuáles eran? La comida, el alimento, tener comida, tener alimento, tener un techo, tener un abrigo. Y dice aquí, el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, para meditar esto, porque esto lo pudo hacer el Espíritu Santo en un momento, en un instante histórico de la gloria de la iglesia, donde todos dice que no tenían necesidad y que todos participaban, todos podían comer, todos tenían sus casas suplidas, no le faltaba uno más, no le faltaba uno menos. Y por supuesto pensar esto en el día de hoy, en el tipo de sociedad que nosotros vivimos, uno diría, ¿cómo fue eso, Señor? Alguna vez un hermano estaba predicando apasionadamente sobre este tema, recuerdo mucho, y él estaba predicando sobre este tema de que tenían todas las cosas en común y que la iglesia debería de volver otra vez a tener todas las cosas en común. Y bueno, la predicación estaba muy interesante porque el hermano vivía acomodadamente, hablándolo en términos materiales, tenía muy buenos recursos. Y entonces él, hablando sobre esto, decía, todos deberíamos de entrar a este principio de la iglesia, a participar de las cosas de común. Y algún hermano que estaba allí, que era de más escasos recursos, le decía, hermano, yo sí quiero ver eso, yo quiero experimentar eso, yo quiero que todos metamos usted mete sus recursos en una bolsa y yo meto los míos y que ahora sí todos tengamos lo mismo. Eso es para hacer un comentario de algo que pasó, mis amados,
pero eso era lo que uno lo puede decir, pero sabemos que el Espíritu Santo nos puede llevar a experimentar esto en una dimensión de la cual nosotros podamos sentirnos parte y propietarios de cuando tenemos una relación y una comunión con los hermanos verdadera. Hermanos, vamos a dejar allí. Hoy nos enciendes el corazón.